Muy buenos días, mi padre y el derecho, escrito el 17 de junio del 2021. Joaquín Evaristo Cruz Lacayo, nacido el 26 de octubre de 1934, hijo de Gregorio Cruz, quien era originario de Santa Teresa Carazo, llegaba a Bluefields en servicio como sanitario de la Guardia Nacional y de Luz Angélica Lacayo, nacida en Bluefields, igual que mi padre. Mi padre era un autodidacta, un conversador exquisito. En el amplio corredor de la casa grande de mis padres nunca faltaban visitas para deleitarse cada tarde con las conversaciones suyas. Su callada pasión era el derecho y entró a la carrera judicial siendo alguacil. Su integridad, su excelente ortografía, su caligrafía casi perfecta y su sentido lógico de las cosas hicieron con el tiempo de un alguacil el juez local único de Bluefields. Su concepto de las cosas hacían que su administración de justicia fuese algo genialmente práctico. En cierta ocasión hubo un acto de violencia intrafamiliar y ante la denuncia de la víctima, él gira orden de captura. Señor juez, le dice el defensor, usted es arbitrario. No puede emitir orden de captura sin antes tener comprobado el cuerpo del delito y la delincuencia. Le responde mi padre, señor abogado, ¿qué es el cuerpo del delito? Y le responde, la cosa en qué o con qué se comete el delito. Y entonces mi padre le riposta, ¿y la delincuencia? Es la responsabilidad directa que recae sobre una persona respecto a ese hecho. Exactamente, señor abogado. Y en el caso que nos ocupa, según yo, le dice mi padre, el cuerpo del delito es el rostro golpeado de una mujer en horas de la madrugada. ¿Y quién golpearía a su mujer en horas de la madrugada? Y el defensor le responde, creyendo que estaba ante un lego, ignorando que era mi padre, su esposo le dice, pero ¿a quién le consta más que a la supuesta víctima? Entonces mi padre, ante el cinismo del defensor, le responde, le consta a usted que acaba de decirlo. Así que su arresto preventivo era confirmado como si se tratase de las actuales audiencias orales. Cuán avanzado estaba mi padre respecto al Código de Instrucción Criminal. Días después, llegó la víctima sin abogado y sin nada a pedir que liberaran al esposo. Mi padre, sin más ni más, otorgaba la libertad con la única condición de que la víctima firmara el acta. Llega el procurador y le dice, don Joaquín, con todo respeto, usted es arbitrario, no puede tomar decisiones así por así. Señor procurador, ¿a qué se refiere? Usted decidió liberar al procesado fulano de tal acusado de golpear a su mujer sin siquiera mandarme a oír. Con todo respeto, señor procurador, pero si la víctima que soportó la pijada decide perdonar, ¿quiénes somos nosotros para mostrarnos resentidos? Libre se queda el ciudadano acusado y apele si quiere. Mientras cursaba mi carrera de Derecho, sobre todo en mis primeros años, viajaba a mi ciudad cada vacación y procuraba apoyar a mi padre con su carga de trabajo. Ya en su despacho me dice, mira, ¿conoces a fulano? Sí, papá. Una familia de gente pequeña que se dedican a vender verdura. Exacto. Y que últimamente los menores de esa familia se han dedicado a robar. Así le digo, cuénteme. Uno de ellos le robó un perro a la Goya Siu. Me parece una tontería que se procese a alguien por robar un perro. Papá, le corrijo, un perro es un bien jurídico. Se adquiere, se invierte, se le vacuna, se vuelve casi parte de la familia. Entonces me dice él, Goya fue mi novia de juventud, pero creo que tanto su abogado como vos están equivocados. Un perro es un perro. Así que ordené la libertad del muchacho con la única pena de que se le consiga un perro a la Goya. Yo, que a mi padre siempre fue mi mejor amigo y podía decirle lo que fuera, pero con respeto. Papá, los bienes son fungibles o infungibles, consumibles o no,
Pero cuando hablamos de un perro hay que valorar la raza, la edad, el cuidado, en fin, un perro no es igual a otro perro. Tiene que ser mínimo igual al perro que se le robaron, sino el mismo. Mi padre, todo es muy complejo, dice. El ladrón sabe lo que robó, la víctima sabe lo que le robaron, así que ellos sabrán. Ese era mi padre, un hombre que administraba justicia con sabiduría más que con conocimiento. En mayo de 1985, trabajaba en la Comisión Regional de Apoyo al Combatiente con un excelente salario para mi edad, 14.000 córdobas creo, o millones, no recuerdo, y se metieron a robar. Roban algo menos de lo que yo ganaba. Trabajaba junto a mí, entre otros que recuerdo, Alfonso Estrada Chávez, Jorge Rojas Almerón, Gustavo Vargas, Fátima Gómez Gutiérrez, que era la directora, entre otras personas. Quien robó llegó y sin forzar más nada entró a la caja chica y tomó lo único disponible. Desde un inicio, la investigación obviamente estuvo a cargo de la policía, pero el mayor de todos nosotros nos mantenía informados de los avances de la investigación y al menos cada 2 horas nos reunía para decirnos, es una dama, es un varón, es alguien externo, es alguien cercano, y así se nos fue media semana. Uno de esos días, regresando de mis clases de bachillerato nocturno, minutos después llega Fátima Gómez Gutiérrez con su marido, Rolando Sotelo. A mí no me sorprendió la visita de Fátima a esa hora de la noche, porque entre mis funciones me tocaba recibir el informe de los combates, las víctimas y dar la noticia a sus familiares. Pero esa noche no había muerto nadie. La víctima era yo. Hola Fátima, hola Javier. Ya supimos quién fue el que robó, me dice. Genial, contame quién fue por Dios. Y me responde, no te hagas, fuiste vos. Yo, quien puede ser señalado de muchas cosas, menos de ladrón o mentiroso. Le digo, ¿cómo así? Espérate un momentito, ¿cómo que fui yo? No tiene sentido, si lo que se robaron es poco menos de lo que yo gano al mes. Pero fue en vano mi esfuerzo. Mis padres estuvieron todo el tiempo en el corredor y aunque no oían, sabían que algo irregular estaba ocurriendo en la acera de enfrente. Cuando Fátima y su esposo, Rolando Sotelo, se van, yo entro a mi casa. Javier, ¿qué ocurre? Me dice mi papá. Papá, ¿recuerda del robo donde yo trabajo? Perfectamente. ¿Qué pasó? Dicen que la policía ya concluyó sus investigaciones y que yo soy el culpable. Mi padre, convencido de que él era un instrumento de la justicia y olvidándose de que antes de ser juez local único era mi padre, me dijo, bueno, alistate. Y literalmente me tomó en la mano y cruzamos toda la ciudad hasta llegar a la policía. En el camino yo preguntaba por qué hacía eso y su única respuesta era que siempre se lo agradecería. Años después, cuando conocí la historia de Abraham e Isaac, terminé de entenderlo mejor. Jehová proveería justicia. Ya estando en la policía, mi padre dirigiéndose a Conrad, un oficial alto, afrodescendiente. Buenas noches, oficial. Buenas noches, señor juez, le responde el policía. ¿Quién está a cargo de la investigación de un robo en la Casa Regional de Apoyo al Combatiente? Y el policía le responde, yo, señor. ¿Por qué? Es que según Fátima Gómez, ya concluyeron y mi hijo es el autor. Señor juez, le dice Conrad, las investigaciones terminaron. Sabemos quién es el culpable, pero no es su hijo. Recuerdo a mi padre respirando aliviado, pero empezó a nacer en mí un resentimiento. Mi padre, a quien amo y admiro, no había confiado en mí y estuvo dispuesto a entregarme. Un resentimiento que gracias a Dios no duró mucho tiempo. Fueron minutos, porque camino a casa, papá, ¿qué ocurrió aquí? ¿Usted no confía en mí? Claro que sí, hijo, pero no basta que yo confíe en vos. Necesitas vencer al sistema. Si alguien te acusa de lo que sea, que te lleve a juicio
Y en el día se sabrá si eres inocente o culpable. Si eres inocente, habrás limpiado tu honra para siempre. Si eres culpable, te tocará asumir las consecuencias de tus actos, porque nadie puede estar encima de la ley. Pero si nunca se te acusa y nunca se te lleva a juicio, no habrá manera de mostrar a quien murmure en el futuro que eres inocente. Y mi padre tenía mucha razón. Muchísimas gracias.